Mira a tu alrededor. Piensa en la comodidad con la que consumes información, en las ideas que aceptas porque suponen menos esfuerzo que el escepticismo real. Antes de que te defiendas mentalmente, necesitas saber algo. Esto no es casual, es una herencia cuidadosamente cultivada. Europa, década de 1880. Nietzsche camina entre las ruinas del viejo mundo. La industrialización crea ciudades que abruman, la religión pierde su poder y la multitud de individuos inseguros necesita nuevas certezas. El rebaño empieza a crecer, la gente ansía pertenecer, teme la soledad de pensar distinto. Así nace un etos colectivo, donde la obediencia no es sumisión, sino salvavidas, y donde la autonomía es vista como amenaza personal. Aquí entra en escena la moral de esclavos, directamente de la genealogía de la moral. ¿Qué significa? No es, como te han contado, un llamado a la bestialidad o a la rebelión salvaje. Moral de esclavos es, según Nietzsche, el mecanismo psicológico por el cual quienes no pueden afirmar su propio poder convierten su debilidad en virtud. El resentimiento se disfraza de bondad, conviertes tu miedo, tu impotencia, en bandera. Así la obediencia se transforma en escudo. ¿Por qué? Porque responsabilizarte de tu propia libertad no solo da miedo, duele. Es más fácil refugiarse en la blandura del grupo, en el abrazo cálido del todos pensamos igual. No creas que esto es historia antigua. Pregúntate, ¿por qué te atrae tanto formar parte de los que nunca levantan la voz? Hoy, con la hiperconectividad y el culto a la validación digital, la moral de esclavos se ha perfeccionado. El miedo a la disidencia no es abstracto, lo sientes cada vez que te autocensuras en redes, cada vez que te alineas con el eslogan más seguro y compartido. La vigilancia ya no la impone un dios, sino el algoritmo, que premia la docilidad y penaliza el pensamiento crítico. Imagina a las redes sociales como una catedral digital, donde se reza frente al altar del algoritmo, adorando la confirmación y rechazando el disenso. No te equivoques, tu biblioteca de autoayuda es, en realidad, un museo de responsabilidades evitadas. La moral de esclavos es una habitación acolchada disfrazada de compasión. Te protege, sí, pero también te aísla de tu propia grandeza. Nietzsche nunca dijo que debías convertirte en un monstruo impasible. Su denuncia es para quienes aceptan la anestesia colectiva como anestésico universal, saboteando así el pensamiento crítico necesaria para toda transformación verdadera. Esto que sientes ahora, esa incomodidad, es la señal de que ya estás dentro del cerco. Seguirás consintiendo tu propia debilidad. En el siguiente bloque, voy a enseñarte cómo el mito contemporáneo de la libertad sigue siendo solo otra forma de sabotaje, orquestada por arquitecturas sociales que se alimentan de tu docilidad. Pregúntate, ¿de verdad eliges lo que piensas, o solo seleccionas dentro de un menú que otros diseñaron para ti? Tu feed, tus algoritmos, tus trending topics, todo opera bajo un principio geométricamente opuesto al pensamiento crítico. Tus feeds están programados para que nunca pienses algo verdaderamente peligroso. Eres cómplice de tu propio adormecimiento, admítelo. El escenario contemporáneo no es la plaza pública de la Atenas clásica, sino la feria digital donde todo está a la venta, sobre todo tu atención, y el precio es tu autonomía mental. Dime, ¿de qué sirve hablar de libertad de expresión si tu expresividad solo reproduce lemas y cosmovisiones que ya estaban predigeridas antes siquiera de que tú nacieras? Nietzsche lo vio en la Europa de 1880, enfrentando una sociedad asustada por el abismo tras el colapso de la fe cristiana. Ahora tú, en pleno siglo XXI, nei dato, repites el mismo gesto. Ahora queda claro que lo que parecía una elección individual arraiga en una estructura de incentivos diseñada para perpetuar el autoengaño colectivo, como anticipamos en la génesis histórica del primer bloque. Hoy el sabotaje institucional opera con la precisión de un algoritmo, manufactura del consenso, epidemia de la misma opinión, adicción al trending topic.
¿Recuerdas cuándo fue la última vez que formulaste una pregunta que hiciera incomodar a tu entorno? Mira lo que ocurre dentro del sistema educativo. La educación moderna es como una cinta transportadora que transforma preguntas en consignas. La consigna es mucho más útil para el sistema porque tu energía crítica se disuelve en una obediencia funcional. Solo parece que piensas. En realidad, anulas las preguntas peligrosas para mantener la membresía en la tribu digital y el aplauso fácil del like. Aquí es donde el sabotaje institucional, tal como Nietzsche advirtió en la genealogía de la moral, cumple su función, canaliza tu frustración, tu impulso de verdad, hacia una resignación camuflada de autosuperación. Todo el mercado de la autoayuda de consumo rápido te dice que puedes cambiar tu vida en 5 pasos, pero calla sobre quién diseñó los peldaños de esa escalera. Pregunta retórica: si el pensamiento positivo funciona, ¿por qué la ansiedad sigue aumentando? No, la mera opinión personal o el derecho a opinar libremente no equivalen a pensamiento crítico. Cuando repites sin filtrar el discurso dominante o las alternativas prefabricadas de la contracultura, solo te vuelves otra versión del esclavo psicológico nietzscheano. No has logrado emanciparte, simplemente has cambiado de amo. La diferencia radical está aquí. Libertad superficial no es autonomía profunda. Seguirás llamando libertad a tus pequeñas rebeldías mientras te conformes con menús de opciones diseñados para anestesiarte. Pero el círculo solo se cierra cuando exploramos, en la siguiente sección, los mecanismos internos, la psicología invisible de la obediencia y la posibilidad de zafarnos del cerco. La obediencia en la era actual es como una app que actualiza constantemente la lista de reglas invisibles que todos debemos seguir para no ser excluidos del club de los normalizados. ¿Vas a seguir instalando la última versión de la autocensura, o estás listo para atacar desde dentro el corazón de esta maquinaria? Hoy no estás frente a un simple video de historia, sino ante una emergencia personal. ¿Te has preguntado alguna vez por qué prefieres ignorar los engranajes internos de tu mente? Imagina la Europa de la década de 1880, el escenario en el que Friedrich Nietzsche levanta su voz. Las fábricas rugen, las multitudes se dispersan por ciudades que crecen a pasos agigantados. El bullicio de la industrialización, la caída del poder religioso y el hambre de nuevas certezas empiezan a fabricar un nuevo tipo de ser humano, más maleable, más conformista, más dispuesto a abdicar de su autonomía por la migaja de una comodidad impuesta. Hoy la maquinaria ha mutado, pero tú sigues atrapado en su rueda. Tus días transcurren entre notificaciones, algoritmos, entretenimientos a la carta y relatos diseñados para convencerte de tu propia fragilidad. Crees que eres libre porque puedes elegir entre 1000 distracciones, pero olvidas que quien escoge entre jaulas sigue siendo prisionero. Repites los mismos rituales de resignación intelectual que Nietzsche denunció en Los esclavos modernos, solo que ahora se camuflan tras la brillante superficie de la hiperconectividad y el consumo de identidad. He aquí la provocación. Te han enseñado a temer el sufrimiento más que la mentira, a desconfiar de tu pensamiento antes que de la autoridad, a sospechar de cualquier impulso de rebelión real y a revestir tu cobardía como prudencia psicológica. La comodidad, la anestesia, gobiernan tu día a día, y cada vez que entregas tu juicio a otro, fortaleces el sistema que te reduce a espectador inerme de tu propia decadencia. Quiero que lo sientas con violencia. Esta complicidad no es inocente. La moral de esclavos de la que habló Nietzsche no es una doctrina antigua, es el software invisible que ejecutas a cada decisión que toma por ti el miedo. ¿Crees que eres distinto? ¿De verdad piensas que tu pensamiento es tuyo? ¿O acaso has delegado ese privilegio en alguna autoridad, alguna tendencia o algún hashtag? Siente el vértigo, porque si aún no te incomoda lo suficiente, puede que seas parte activa de tu propia autodestrucción. Y eso es lo que exploraremos ahora, el mecanismo íntimo de este sabotaje colectivo disfrazado de sentido común que mantiene a raya cualquier posibilidad de autonomía real.